Me llamo Elena Vega y mi hermano una vez les contó a sus compañeros de pádel que yo trabajaba como vigilante de seguridad en los juzgados, ya sabes, revisando bolsos y pasando a la gente por los detectores de metales. Mientras yo llevaba 3 horas inmersa en una negociación de rehenes con un sospechoso atrincherado que tenía a su exmujer y a sus 2 hijos a punta de pistola. Y los hombres asintieron con simpatía como si mi vida fuera un premio de consolación que eran demasiado educados para rechazar. Tenía 43 años y había aprendido que el silencio era la respuesta más táctica a la ignorancia, pues lo que pasa con ser líder de un equipo de operaciones especiales, específicamente inspectora jefa del Grupo Especial de Operaciones, GEO, de la Policía Nacional, era que casi nada de mi trabajo era visible públicamente, sin presencia en redes sociales, sin entrevistas en las noticias a menos que fuera absolutamente necesario e incluso entonces mi cara solía estar difuminada o apartada de las cámaras. Los requisitos de seguridad operativa eran estrictos, no anunciábamos nuestras identidades, nuestras direcciones ni nuestras capacidades, pues el tipo de gente con la que tratábamos, figuras del crimen organizado, terroristas y fugitivos violentos, tenían buena memoria y socios leales. Mi familia pensaba que yo era una simple vigilante de seguridad y nunca corregí directamente esta suposición, en parte porque el malentendido servía a un propósito de seguridad legítimo cuanto menos supiera mi familia extensa. Menos podrían revelar accidentalmente, pero también porque corregirlos habría requerido explicar por qué les había dejado creer algo tan categóricamente erróneo durante tanto tiempo y esa conversación parecía más agotadora que simplemente mantener el statu quo. Mi hermano Javier era el orgullo y la alegría de la familia, había construido una exitosa empresa de reformas, poseía un enorme chalet en una urbanización a las afueras de Madrid, conducía un todoterreno que costaba más que mi salario anual y nunca perdía la oportunidad de recordar a todos, especialmente a mí, la importancia del trabajo real y de construir algo tangible, convirtiendo cada reunión familiar en su plataforma para dispensar consejos de vida no solicitados. Elena, realmente deberías pensar en tu futuro, decía generalmente después de su tercera cerveza, el trabajo de funcionaria es estable, claro, pero no hay potencial de crecimiento, tienes 43 años, ¿sigues de alquiler? ¿Sigues conduciendo ese viejo Seat León? Tienes que empezar a generar patrimonio, hermanita. Me va bien, Javier, respondía yo manteniendo mi tono neutral. Sé que crees que te va bien, pero bien no es suficiente, deberías dejarme enseñarte sobre inversión inmobiliaria o tal vez podrías venir a trabajar a mi empresa, siempre me vendría bien alguien en la oficina llevando la agenda o las nóminas. Es mejor dinero que el trabajo de seguridad. La suposición de que yo ganaba menos que él estaba integrada en cada interacción, aunque en realidad mi salario base como inspectora del GEO era sustancial y eso no incluía los pluses de peligrosidad, las horas extras ni las diversas bonificaciones que venían con liderar operaciones de alto riesgo. Yo era dueña de mi piso en el centro comprado al contado hacía 7 años, y mi viejo coche era una elección deliberada porque los vehículos llamativos atraían la atención y la atención creaba vulnerabilidades, pero Javier veía lo que quería ver, a su hermana pequeña luchando en un trabajo de seguridad sin futuro, demasiado orgullosa o demasiado tonta para aceptar sus generosas ofertas de ayuda. Mi madre facilitaba esta dinámica con la suave persistencia de alguien que genuinamente creía que estaba ayudando. Carmen Vega había pasado su carrera como maestra de primaria y abordaba todos los problemas de la vida con la misma condescendencia paciente que había usado con alumnos confundidos de primer grado. Cariño, ¿has pensado en tomar algunas clases nocturnas?, preguntaba durante las comidas de los domingos, tal vez administración de empresas, nunca es tarde para mejorar tus perspectivas. Estoy contenta con mi carrera, mamá. Sé que dices eso, pero no te estás haciendo más joven y ese trabajo de seguridad es tan impersonal, ¿no quieres hacer algo significativo, algo que ayude a la gente? Yo había ayudado a negociar la rendición pacífica de una célula terrorista 3 meses antes, una operación que había prevenido lo que inteligencia evaluó que habría sido un ataque con múltiples víctimas en un centro comercial, y el comisario principal había llamado personalmente para elogiar el trabajo de nuestro equipo, pero no podía decirle a mi madre nada de eso, así que en su lugar dije, ayudo a la gente todos los días, mamá. Ella me palmeó la mano, estoy segura de que lo haces, querida, a tu manera. El subtexto era siempre el mismo, mi trabajo estaba por debajo de sus expectativas, mi vida era una serie de oportunidades perdidas y su burla, porque eso es lo que era aunque se entregara suavemente, era en realidad una forma de amor. Intentaban motivarme para empujarme hacia el éxito que creían que yo era capaz de lograr, sin tener idea de que ya lo había logrado. Mi hermana menor, Lucía, era la otra historia de éxito de la familia.
se había casado con un ortodoncista de renombre y vivía una vida de cómoda afluencia en Somosaguas, con clases de pádel, clubes de lectura y almuerzos benéficos. Era amable de la manera en que la gente que nunca ha luchado puede permitirse ser amable, generosa con consejos, rápida para ofrecer ayuda que no se necesitaba. Elena, conozco a una orientadora laboral increíble, dijo en la última Nochebuena. Se especializa en ayudar a la gente a hacer la transición fuera de, carreras que no están funcionando del todo. Me encantaría pagarte unas sesiones. Es muy considerado, pero no necesito una orientadora laboral. Sé que eres orgullosa, pero no hay vergüenza en pedir ayuda. Has estado haciendo el mismo trabajo durante, ¿cuánto tiempo ya? 15 años, en algún momento tienes que reconocer cuando es hora de probar algo diferente. 22 años en realidad. Había empezado como agente de patrulla a los 21, me hice inspectora a los 27, entré en el GEO a los 30 y tomé el mando de la unidad a los 38. Mi trayectoria profesional había sido agresiva y deliberada, marcada por condecoraciones, operaciones exitosas y el tipo de respeto que provenía de probarse a uno mismo en situaciones donde los errores costaban vidas. Pero Lucía veía a una mujer en sus 40 años todavía trabajando en seguridad, todavía soltera, todavía viviendo. Modestamente, según sus métricas, yo estaba fracasando. Las suposiciones se extendían a cada aspecto de mi vida. Asumían que no podía permitirme cosas buenas, asumían que no tenía perspectivas de ascenso, asumían que mi trabajo era monótono y sin desafíos, asumían que necesitaba su guía, su apoyo, sus suaves correcciones, y yo dejaba que asumieran porque la alternativa explicar que comandaba una unidad táctica de élite, que entrenaba con agencias internacionales, que me habían ofrecido puestos en la Interpol y había rechazado porque prefería liderar. Mi propio equipo habría requerido romper la seguridad operativa y sonar como si estuviera presumiendo. Así que en su lugar aparecía en las cenas familiares en vaqueros y un jersey, conducía mi práctico coche utilitario. Vivía en mi modesto piso y soportaba su bienintencionada condescendencia con la misma paciencia estoica que usaba durante asedios de 18 horas. La paciencia era táctica. El silencio era estratégico y llegaría el día en que la verdad se revelaría por sí misma, solo que no sabía qué sucedería en un club de tiro. La invitación llegó un martes por la noche. Javier llamó mientras yo revisaba los planos tácticos para una inminente entrada y registro de alto riesgo contra un conocido narcotraficante con entrenamiento militar y un deseo declarado de morir matando. Hola hermanita, su voz era alegre, llena de energía. Tengo una gran idea. ¿Recuerdas que he estado tomando esas clases de tiro? Vagamente dije, marcando un punto de entrada potencial en el esquema del edificio extendido sobre mi escritorio. Bueno, me he vuelto bastante bueno y estaba pensando, tú trabajas en seguridad, ¿verdad? Probablemente nunca recibes un entrenamiento adecuado con armas de fuego, podría llevarte a mi club de tiro este sábado, enseñarte lo básico, será divertido. Tiempo de unión entre hermanos. Miré el teléfono procesando esta oferta. Javier quería enseñarme a mí, una inspectora del GEO calificada como experta en 9 sistemas de armas diferentes y que pasaba 4 horas a la semana manteniendo la competencia con armas de fuego, a disparar. La ironía era tan perfecta que parecía guionizada. Es muy considerado de tu parte, dije con cuidado. Claro, quiero decir, si trabajas en seguridad deberías al menos saber cómo manejar un arma correctamente, incluso si nunca tienes que usar una, se trata de confianza, sabes, y he estado trabajando con este instructor genial, es militar, realmente sabe de lo que habla. Aprecio la oferta. Venga, Elena, ¿cuándo fue la última vez que salimos solo nosotros dos? Además realmente creo que te beneficiarías de esto, he estado practicando durante meses, puedo enseñarte todo lo que he aprendido. Podría haber dicho que no, debería haber dicho que no, pero algo en su tono, esa mezcla particular de condescendencia generosa y afecto genuino me hizo pausar. Él realmente pensaba que estaba ayudando. Realmente creía que su hermana pequeña necesitaba esta intervención y una pequeña parte táctica de mi cerebro reconoció una oportunidad. Vale, dije, el sábado me va bien. Genial, te recojo a las 10, ponte algo cómodo y Elena, no te pongas nerviosa, todos somos principiantes alguna vez, yo te cuidaré. Colgó antes de que pudiera responder y me quedé allí sentada un momento con el teléfono aún en la mano, tratando de decidir si acababa de cometer un terrible error. Mi subinspector, Miguel, asomó la cabeza en mi oficina. ¿Todo bien, jefa? Mi hermano acaba de ofrecerse a enseñarme a disparar. Las cejas de Miguel subieron hacia su línea de cabello. ¿El mismo hermano que piensa que revisas DNIs en los juzgados? Ese mismo. ¿Y has dicho que sí? He dicho que sí. Sonrió lentamente.
esto va a ser interesante. Esa es una forma de llamarlo. ¿Planeas decirle la verdad? Consideré la pregunta. En 3 días ejecutaríamos la orden de alto riesgo que estaba planeando actualmente. El sospechoso era un sicario del cártel con entrenamiento militar y un historial de resistencia violenta. La inteligencia sugería que había fortificado su residencia con equipos de vigilancia y puertas reforzadas. Requeriría una entrada precisa, una incursión coordinada y una disciplina de fuego absoluta. No, dije finalmente, no planeo decirle nada, pero a veces la verdad se revela sola. Miguel asintió, comprendiendo de la manera que viene de trabajar con alguien a través de 50 operaciones de alto riesgo. Solo no lo humilles demasiado, jefa, sigue siendo familia. Seré suave, prometí. Los siguientes días pasaron en su habitual caos controlado. El miércoles realizamos un entrenamiento de actualización en combate en espacios cerrados y limpieza de habitaciones. El jueves asistí a una reunión de coordinación con la unidad de estupefacientes que había desarrollado la inteligencia sobre nuestro objetivo. El viernes mi equipo repasó los ensayos completos de la misión en nuestras instalaciones de entrenamiento en Guadalajara, practicando la secuencia de entrada hasta que cada movimiento fue fluido y automático. El viernes por la noche mi teléfono sonó. Mamá. Cariño, Javier me contó sobre vuestro viaje al campo de tiro mañana. Creo que es maravilloso, él es tan bueno con las armas ahora, será un maestro muy paciente. Estoy segura de que lo será, dije revisando el plan operativo final en mi portátil. Sabes, podría ser bueno para ti tener una habilidad así, incluso podría ayudarte con tu trabajo, tal vez te asciendan a algo más interesante si tuvieras entrenamiento con armas. Tal vez, estuve de acuerdo firmando la lista táctica. Y es agradable que paséis tiempo juntos, él se preocupa por ti, ya sabes, todos lo hacemos, estás tan aislada en ese pequeño piso trabajando en ese trabajo tranquilo, solo queremos que tengas más oportunidades, más éxito, más logros visibles, más pruebas de que estaba viviendo una vida que ellos pudieran entender y aprobar. Aprecio eso, mamá. Bien, ahora descansa, mañana es un gran día, tu primera lección de tiro. Colgó complacida consigo misma por ser una madre comprensiva. Volví al plan operativo, primera lección de tiro, claro. El sábado por la mañana llegó frío y despejado. Me vestí con ropa táctica casual, vaqueros, una camiseta negra lisa, botas, nada que llamara la atención pero lo suficientemente cómodo para un tiempo prolongado en el campo, viejos hábitos. Javier aparcó su enorme todoterreno exactamente a las 10, puntual a la manera de las personas que habían construido negocios a través de la disciplina y la consistencia. Buenos días, hermanita, prácticamente vibraba de entusiasmo, ¿lista para tu primera lección de tiro? Lista como nunca, dije subiendo al asiento del pasajero. El viaje al club de tiro tomó 30 minutos y Javier pasó 25 de ellos explicando los fundamentos del tiro en el tono que uno usaría para explicar una división larga a un niño. Lo importante es el agarre, dijo con una mano en el volante y la otra imitando la forma de una pistola. Muchos principiantes se asustan del retroceso así que no agarran con suficiente firmeza, pero tienes que apretar realmente, ya sabes, controlar el arma. Tiene sentido, dije viendo pasar el paisaje. Y la respiración es crucial, tienes que cronometrar tus disparos con tu respiración, los instructores lo llaman pausa respiratoria, inspiras, expiras y disparas en la pausa natural, ahí es cuando eres más estable. Bueno saberlo. Te lo digo, Elena, una vez que entiendes lo básico es bastante intuitivo, yo también estaba nervioso mi primera vez pero ahora puedo poner balas en el blanco consistentemente a 10 o 15 metros, todo es cuestión de práctica. 10 a 15 metros, en el Geo nos cualificábamos a distancias de hasta 50 metros con pistolas y 100 con rifles, nuestros estándares de combate cercano requerían precisión de doble disparo a 7 metros en menos de 2 segundos, pero Javier estaba orgulloso de sus grupos a 10 metros y yo no iba a disminuir ese orgullo. Eso es impresionante, dije sinceramente, pues para un aficionado con unos meses de entrenamiento era un progreso respetable. Entramos en el club, una instalación grande al aire libre con múltiples galerías, y el sonido de los disparos resonaba a través de la propiedad, una percusión familiar que hacía mucho tiempo había aprendido a encontrar reconfortante en lugar de amenazante. Javier me llevó al mostrador de registro donde un hombre canoso de unos 60 años tomó nuestros DNIs. ¿Tu primera vez?, me preguntó mirando mi documento. Primera vez aquí, dije con cuidado. Bueno, estás en buenas manos con Javier, viene cada semana, un tirador dedicado. Javier sonrió radiante.
Recogimos nuestra protección ocular y auditiva y nos dirigimos a la Galería 7, donde había alquilado 2 carriles uno al lado del otro. Vale, dijo dejando su bolsa de rango con la autoimportancia de alguien a punto de impartir conocimiento sagrado. Lo primero, trata siempre cada arma como si estuviera cargada, nunca apuntes a nada que no tengas intención de disparar. Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés lista para disparar, ¿entendido? Entendido, confirmé suprimiendo el impulso de recitar las 4 reglas fundamentales de seguridad con armas de fuego que había aprendido en la Academia de Policía en Ávila hacía 22 años. Sacó su pistola, una Glock 17 elección decente, y demostró el agarre, la postura y la alineación de miras adecuados. Su forma era aceptable, no genial, pero funcional. Claramente había tenido instrucción competente y había estado practicando. Mira y aprende, hermanita, dijo cargando un cargador. Se paró en la línea de fuego, asumió su postura y apuntó cuidadosamente al blanco 10 metros más abajo. Su primer disparo golpeó el anillo exterior del objetivo, el segundo en la misma área, el tercero atrapó el borde, el cuarto y quinto fueron mejores. Ambos aterrizaron en el anillo 7. ¿Ves? Dio un paso atrás sonriendo. Se trata de tomarte tu tiempo, controlar tu respiración, llegarás ahí con práctica. Fueron buenos disparos, dije honestamente. Gracias, tu turno, no te pongas nerviosa, todos fallan mucho su primera vez, solo concéntrate en los fundamentos. Me entregó la Glock, me mostró de nuevo cómo cargar el cargador, cómo montar el arma, cómo adquirir mi imagen de miras. Recuerda, dijo dando un paso atrás para darme espacio, agarre firme, exhala, dispara en la pausa, tómate tu tiempo. Me paré en la línea, este era el momento en que podía mantener la ficción, disparar mal, fingir luchar, dejarle seguir creyendo que su hermana pequeña necesitaba su paciente instrucción, sería lo amable, lo seguro, pero estaba cansada. Cansada de las suposiciones, cansada de la suave condescendencia, cansada de asistir a cenas familiares donde discutían mi vida como si fuera un problema a resolver, cansada del silencio y los secretos y el peso de mantener una ficción que no servía a nadie. Y, más que eso, acababa de pasar 3 días planeando una operación que pondría a mi equipo en peligro inmediato. La orden que serviríamos el lunes por la mañana llevaba todas las marcas de un posible encuentro de fuerza letal y mi gente estaría apilándose en una puerta confiando en su entrenamiento, su equipo y mi liderazgo para volver a casa a salvo. En ese contexto, la ignorancia bien intencionada de mi hermano se sentía menos como algo que proteger y más como algo sobre lo que ser honesta. Tomé aire, lo solté y tomé una decisión. Sin levantar la pistola al nivel del ojo, la extendí en guardia baja. Confié en la memoria muscular y la conciencia propioceptiva construida durante miles de horas de entrenamiento y disparé 5 rondas en rápida sucesión. Los disparos salieron rápidos. Van, 2 segundos, tal vez menos. Dejé la pistola, expulsé el cargador y dejé la corredera bloqueada hacia atrás, segura. Javier me estaba mirando con la boca ligeramente abierta. El instructor de la galería, un hombre delgado de unos 50 años con el porte de alguien que ha llevado un arma profesionalmente, había dejado de caminar y estaba mirando el objetivo a través de binoculares. Silbó largo y bajo, luego caminó hacia nuestra galería con los binoculares todavía apuntando hacia el fondo. Señora, dijo, su tono respetuoso pero curioso, bajó los binoculares y me miró propiamente asimilando mi postura, mi agarre, la forma en que había puesto el seguro automáticamente antes de dejar el arma. Usted no servirá por casualidad en alguna unidad táctica, ¿verdad? La pregunta quedó en el aire. Javier miró del instructor a mí y al objetivo, donde las 5 rondas estaban agrupadas en el centro exacto, no solo en el blanco, sino agrupadas dentro de un círculo de 5 centímetros en el puro centro del anillo 10. Javier empezó, luego se detuvo, empezó de nuevo, Elena, ¿qué, cómo has? El instructor sonrió levemente. Esos no son disparos de principiante, señora, eso es precisión de nivel profesional, tiro instintivo, ¿correcto? Sí, señor, dije en voz baja. Me lo imaginaba, la postura, el seguimiento. Tiene cientos de horas detrás de ese gatillo como mínimo, extendió su mano. Ramón, guardia civil retirado, estuve en la UEI. Le estreché la mano. Elena Vega, inspectora jefa del GEO. Inspectora jefa, repitió, su respeto audible. Bueno, eso lo explica, ustedes entrenan duro, he trabajado con su unidad antes en ejercicios conjuntos. Javier estaba congelado, absolutamente congelado, su rostro había pasado por la confusión, el shock, y ahora estaba aterrizando en algún lugar cercano al desconcierto total. Geo, logró decir finalmente, ¿estás en mandas en el Geo?
Sí, dije simplemente. Pero tú. Tú trabajas de seguridad en los juzgados, revisas bolsos. No, corregí suavemente, yo nunca dije eso, tú asumiste eso, yo dejé que lo asumieras. Ramón miró entre nosotros leyendo la dinámica con la astuta evaluación de alguien que había pasado décadas en las fuerzas del orden. Les daré algo de privacidad, dijo diplomáticamente inspectora, si quiere repasar algún ejercicio pueden usar el carril 1, es nuestro carril profesional y hoy no cobramos. Gracias, le dije. Él asintió y se alejó dándonos espacio. Javier seguía mirándome, varios otros tiradores habían notado el intercambio y miraban hacia nosotros con curiosidad. 22 años, dije respondiendo a su pregunta tácita, empecé en patrulla, me hice inspectora, entré en el GEO a los 30, me hicieron jefa de grupo hace 5 años. Pero nunca. Nunca lo dijiste, señaló. Nunca preguntaste, señalé yo, me dijiste lo que hacía, decidiste que trabajaba en seguridad, que revisaba bolsos, que necesitaba consejos profesionales y entrenamiento con armas. No te corregí porque la seguridad operativa requiere mantener un perfil bajo y porque, pausé eligiendo las palabras con cuidado, porque corregirte habría significado explicar por qué te dejé creer algo incorrecto durante tanto tiempo. Así que dejaste que todos pensáramos que estabas fracasando, terminó él. Sí, porque decirte la verdad habría sonado como presumir y porque la verdad implica operaciones clasificadas y detalles tácticos que no puedo discutir, y porque era más fácil. Se sentó pesadamente en el banco detrás de nosotros con las manos colgando entre las rodillas. El piso, el coche, la forma en que vistes. Pensábamos que no podías permitirte algo mejor. Lo sé, el piso está pagado, lo compré al contado hace 7 años, el coche es práctico, la forma en que visto es deliberada, en mi línea de trabajo no quieres que te noten, no quieres que la gente que arrestamos pueda encontrar tu casa, identificar tu vehículo, atacar a tu familia. Familia, repitió huecamente. Os he estado protegiendo, dije a todos vosotros, siendo invisible, dejando que pensarais que era insignificante, nunca corrigiendo vuestras suposiciones, las cenas de los domingos, los consejos sobre bienes raíces, sobre conseguir un mejor trabajo, sobre... Me miró algo parecido al horror amaneciendo en sus ojos. Ay Dios, Elena, todas esas veces que te ofrecí trabajar para mi empresa haciendo nóminas. Lo sé, dije en voz baja. Y mamá quería que tomaras clases nocturnas de administración. Tengo un máster en criminología, dije, y me faltan 3 créditos para un segundo máster en liderazgo organizacional. Puso su cabeza entre sus manos, hemos sido tan. Habéis sido miembros de la familia preocupados que no tenían la información completa, corregí sentándome a su lado, no intentabais hacerme daño, intentabais ayudar, es solo que vuestra ayuda se basaba en malentendidos fundamentales sobre mi vida. ¿Por qué no nos lo dijiste? Porque no podía, dije simplemente, no sin comprometer la seguridad y no sin ponerme a mí y a mi equipo en riesgo, y porque, pausé, porque se volvió más fácil dejaros creer lo que creíais que pelear esa batalla. Se quedó callado un largo momento procesando, a nuestro alrededor el campo de tiro continuaba su ritmo normal, disparos, recargas, la conversación ocasional. Lo que acabas de hacer, dijo finalmente señalando al objetivo, eso no es normal. No estuve de acuerdo, eso es el resultado de más de 20 años de entrenamiento profesional, miles de horas en el campo, ejercicios de calificación semanales, práctica constante y, el lunes por la mañana. Me miró sorprendido, ¿qué pasa el lunes por la mañana? Tienes esa mirada, dijo, la que solías tener antes de los exámenes importantes, antes de las cosas importantes, ¿qué es el lunes? Consideré cuanto podía decirle. Una entrada y registro de alto riesgo, sospechoso violento, ubicación fortificada, será peligroso. El color desapareció de su rostro, ¿haces esto regularmente? Es mi trabajo, dije simplemente, alguien tiene que hacerlo. Se levantó abruptamente, caminó hacia la línea de fuego, miró el objetivo donde mis 5 rondas seguían agrupadas en el centro, volvió. Lo siento, dijo con la voz áspera por todo, por asumir, por la condescendencia, por tratarte como si necesitaras ser salvada. Intentabas ayudar, repetí. Estaba siendo un capullo paternalista. Estaba siendo un hermano mayor, corregí suavemente, solo mal informado. Se rió pero salió ahogado, mal informado, eso es quedarse corto. Se sentó de nuevo con los hombros caídos, ¿se va a enterar el resto de la familia? Eventualmente dije, no puedo mantener esto en silencio para siempre y honestamente estoy cansada de mantenerlo en silencio,
mamá va a perder la cabeza. Probablemente. Lucía se va a sentir como una idiota por ofrecerte su orientadora laboral. También probablemente. Negó con la cabeza lentamente, una sonrisa irónica finalmente apareciendo, inspectora del GEO. Jesús, Elena, mandas en el GEO. Lo hago. Y eres buena en ello. Pensé en mi equipo, 12 operadores altamente entrenados que me confiaban sus vidas, pensé en nuestra tasa de operaciones exitosas, nuestro historial de seguridad, las condecoraciones y el orgullo silencioso de hacer un trabajo difícil. Soy muy buena en ello, dije sin falsa modestia. Apuesto a que sí, me miró propiamente por primera vez, viéndome realmente, has sido la más exitosa de la familia todo este tiempo y te hemos estado tratando como un caso de caridad. El éxito no es una competencia, dije. No, pero importa y nos lo perdimos por completo. Se levantó y me ofreció la mano. Podemos empezar de nuevo. Hola, soy Javier Vega, dirijo una empresa de reformas y aparentemente soy terrible entendiendo a mi propia familia. Tomé su mano y me levanté. Elena Vega, comando una unidad del GEO y aparentemente soy terrible en comunicación. Nos estrechamos la mano y algo en su expresión cambió, menos vergüenza ahora, más curiosidad genuina. ¿Puedes enseñarme?, preguntó. ¿De verdad? No lo básico, quiero decir las cosas profesionales. Algo de ello, dije, las partes que no son clasificadas o tácticamente sensibles. Trato hecho. Miró el objetivo de nuevo y silbó, sabes, he estado practicando durante 6 meses y todavía no puedo agrupar así. 6 meses no es nada, dije, dale 20 años y te sorprenderás de lo que puedes hacer. No tengo 20 años, dijo, pero tal vez podrías venir a cenar el próximo domingo y tal vez podrías contarnos algunas historias, las que se te permita contar. Pensé en mi equipo, en la operación del lunes, en todos los años de silencio y secretos. Tal vez, dije, si podemos hacerlo sin convertirme en una atracción de circo. Sin circo, prometió, solo honestidad, conversación real, conocer quién eres realmente. Me gustaría eso, dije dándome cuenta de que era verdad. Pasamos otra hora en el campo, Javier practicaba mientras yo ofrecía consejos ocasionales, ajuste de agarre adecuado, control del gatillo, disciplina de respiración, nada clasificado, solo los fundamentos refinados por la experiencia profesional. Fue un buen estudiante, atento y humilde de una manera que no había sido antes. Mientras empacábamos, Ramón se acercó de nuevo. Inspectora Vega, dijo, decía en serio lo de trabajar con su unidad, si alguna vez necesitan tiempo de campo adicional o apoyo de entrenamiento especializado tenemos instalaciones aquí. La mayoría de las agencias no las tienen, la Guardia Civil todavía nos usa para sus actualizaciones. Aprecio eso, dije, lo tendré en cuenta. Y señor, le dijo a Javier con un tono amable pero firme, su hermana es una de las personas que mantienen segura esta ciudad, el trabajo que hace. Nunca verá la mayoría de ello en las noticias, pero importa. Javier asintió, algo parecido al asombro en su expresión, estoy empezando a entender eso. Condujimos a casa mayormente en silencio, pero era un silencio diferente al de antes, contemplativo en lugar de incómodo. Cuando aparcó frente a mi edificio, Javier apagó el motor. El lunes por la mañana, dijo, esa operación. ¿Estarás a salvo? Siempre tengo cuidado, dije, tengo un buen equipo, entrenamos constantemente para exactamente este tipo de cosas. Pero es peligroso. Sí, admití, es peligroso, pero alguien tiene que hacerlo y estoy cualificada. Asintió lentamente, puedes. Después de que termine, ¿puedes hacerme saber que estás bien, solo un mensaje o algo? La petición era tan simple, tan humana, que sentí algo apretarse en mi pecho. Sí, dije, puedo hacer eso. Bien. Sonrió, cansado pero genuino, gracias por hoy, por la lección de tiro, por la honestidad, por todo. Gracias por intentar ayudar, dije, incluso si fue equivocado. Especialmente porque fue equivocado, corrigió él, necesitaba aprender esta lección. Me bajé del coche, caminé hacia mi portal y antes de entrar me volví. Él seguía sentado allí mirando, levanté mi mano en un breve saludo y él me lo devolvió. Dentro hice café y revisé el plan operativo del lunes una vez más, todo estaba listo, el equipo estaba preparado, la inteligencia era sólida, ejecutaríamos la orden con precisión y profesionalismo y si teníamos suerte todos volverían a casa a salvo. Mi teléfono vibró, un mensaje de Javier, le dije a mamá que eres una tiradora increíble, quiere detalles, aviso justo. Sonreí y escribí de vuelta.
prepárate para llamada entrante. Su respuesta fue inmediata, ¿estás sola en esto, jefa? Ya he hecho mi daño por hoy. El teléfono sonó 2 minutos después, mamá predeciblemente. Cariño, Javier dice que eres una especie de experta tiradora ahora, está siendo muy misterioso al respecto, cuéntamelo todo. Es una larga historia, mamá, dije acomodándome en mi sofá, ¿estás sentada? ¿Debería estarlo? Probablemente. Hubo una pausa, luego el sonido de ella poniéndose cómoda. Vale, estoy sentada, dime qué está pasando. Así que lo hice, le conté sobre mi carrera, las partes que se podían compartir, sobre el geo, sobre el entrenamiento, sobre por qué les había dejado creer a todos algo fundamentalmente falso durante tanto tiempo, sobre la seguridad operativa y la necesidad táctica y el peso de mantener secretos que mantenían a la gente a salvo. Escuchó sin interrumpir y cuando terminé hubo un largo silencio. 22 años, dijo finalmente, has estado haciendo esto durante 22 años y nunca lo supimos. Nunca necesitasteis saberlo, dije suavemente, y no podía decíroslo sin comprometer la seguridad. Pero nosotros. Te tratamos como, no pudo terminar. Como si os importara, terminé yo, como si quisierais que tuviera una vida mejor, intentabais ayudar. Estábamos siendo condescendientes, corrigió ella con la voz tensa, estábamos haciendo suposiciones sobre tu vida sin molestarnos en saber la verdad. No teníais toda la información. Podríamos haber preguntado, replicó, podríamos haber confiado en que sabías lo que hacías, podríamos haber respetado que tal vez, solo tal vez, tenías razones para vivir de la forma en que lo haces. Mamá, no. Elena, déjame decir esto, lo siento, siento profundamente las conversaciones de la cena, las sugerencias sobre clases nocturnas, por tratarte como si necesitaras orientación cuando claramente te ha ido bien sin ella, mejor que bien. Diriges un grupo del geo, por el amor de Dios. Lo hago, confirmé. ¿Eres buena en ello? Muy buena, dije permitiéndome la verdad. ¿Estás segura? Tan segura como es posible en esta línea de trabajo. Eso no es lo mismo. No, admití, no lo es. Se quedó callada de nuevo. Estoy orgullosa de ti, dijo finalmente, debería haber dicho eso antes, debería haber confiado en que sabías lo que hacías. Estoy orgullosa de ti y siento haberte hecho sentir que necesitabas escondernos esto. La seguridad operativa hizo conveniente esconderlo, interrumpí. Pero te escondías por otras razones también, porque te hicimos sentir que la verdad no sería creída, como si sonara a que estabas presumiendo, como si tus opciones de vida fueran algo a cuestionar en lugar de respetar. Ella entendió, a pesar de todo había ido directa al corazón del asunto. Sí, dije en voz baja, eso es parte de ello. Bueno, no más, declaró con repentina firmeza. Cena del domingo, vienes y vas a contarnos sobre tu trabajo, las partes que puedas compartir, y vamos a escuchar, realmente escuchar, sin suposiciones, sin consejos, sin condescendencia. Solo familia aprendiendo sobre familia. Me gustaría eso, dije. Bien, y Elena, la operación del lunes que mencionó Javier. Me enviarás un mensaje cuando termine. Te enviaré un mensaje cuando termine. ¿Lo prometes? Lo prometo, mamá. Hablamos otros 20 minutos, ella haciendo preguntas cuidadosas, yo respondiendo lo que podía. Cuando finalmente nos despedimos algo había cambiado, no arreglado completamente, pero cambiado hacia algo más honesto. La cena del domingo de la semana siguiente fue surrealista, toda mi familia, Javier, Lucía, mamá, mi cuñado, los hijos de mi hermana, todos reunidos en el comedor de mi madre con una nueva conciencia flotando sobre la mesa. Lucía se disculpó 3 veces antes de que nos hubiéramos sentado siquiera. Mi cuñado, que siempre había sido agradable pero despectivo, hizo preguntas inteligentes sobre gestión de crisis y toma de decisiones tácticas. Los niños pensaron que era increíblemente genial que su tía fuera una comando de la policía, y mi madre me miraba como si me estuviera viendo por primera vez, viéndome realmente, no la versión simplificada que había construido a partir de información incompleta. Cuéntanos una historia de éxito, dijo durante el postre, algo de lo que estés orgullosa, algo que se te permita compartir. Así que les conté sobre una situación de rehenes de 2 años antes, una llamada de violencia doméstica que había escalado a un sujeto atrincherado con su exmujer e hijos, como habíamos establecido contención, establecido comunicación, negociado durante 6 horas hasta que habíamos sacado a todos a salvo, como el sospechoso se había rendido finalmente sin disparos. Eso debe haber sido aterrador, dijo Lucía.
Fue tenso, estuve de acuerdo, pero entrenamos exactamente para ese escenario. Cuando todos conocen su papel y confían en su entrenamiento, incluso las situaciones aterradoras se vuelven manejables. ¿Y la operación del lunes?, preguntó Javier con cuidado. ¿Puedes hablar de ella ahora? Salió bien, dije. El sospechoso fue detenido sin lesiones para nadie, recuperamos evidencia significativa, ejecución profesional en todos los aspectos. Lo que no les conté fue el momento durante la entrada cuando el sospechoso había alcanzado un arma, cuando las decisiones de una fracción de segundo significaron la diferencia entre volver a casa y no volver a casa. Cuando mi entrenamiento y la disciplina de mi equipo habían prevenido una tragedia, algunas cosas no necesitaban ser compartidas, algunas cosas eran solo el peso que llevabas. Pero le envié un mensaje a Javier después, como prometí, solo 2 palabras: en casa. Su respuesta había sido inmediata: gracias a Dios, orgulloso de ti, hermana. Y eso había sido suficiente. Ahora, sentada en la cena del domingo con mi familia mirándome con nueva comprensión, sentí el peso cambiar ligeramente, no desaparecer, nunca desaparecería del todo, pero compartido ahora de pequeñas maneras distribuidas entre personas que genuinamente intentaban entender. ¿Puedo preguntar algo? Mi sobrino de 12 años, Adrián, habló. Si eres tan buena disparando, ¿por qué dejaste que el tío Javier pensara que te estaba enseñando? La mesa se quedó en silencio, todos me miraron. Consideré la pregunta, su franqueza inocente cortando toda la complejidad adulta. Porque, dije lentamente, a veces es más fácil dejar que la gente crea lo que quiere creer que corregirlos, y porque el tío Javier intentaba ser amable, incluso si estaba equivocado, y porque, pausé encontrando la verdad, porque estaba cansada de explicarme. Así que dejé de intentarlo. Pero eso no es justo para ti, dijo Adrián con la certeza absoluta de la juventud. No estuve de acuerdo, no lo era y estoy trabajando en eso ahora. Mi madre extendió la mano a través de la mesa y apretó la mía. Todos lo estamos, dijo en voz baja. La conversación se movió a temas más seguros, temas más ligeros, el ritmo normal de una cena familiar, pero algo fundamental había cambiado. Preguntaban antes de asumir ahora, escuchaban antes de aconsejar. Trataban mi silencio como algo a respetar en lugar de algo que llenar con sus propias interpretaciones. No era perfecto, Lucía todavía ocasionalmente comenzaba frases con «¿has pensado en?» antes de detenerse a sí misma. Javier todavía quería ayudar de formas que no necesitaba. Mi madre todavía se preocupaba, aunque su preocupación estaba informada por una comprensión real de los riesgos que enfrentaba, pero era honesto y lo honesto era mejor que lo cómodo. Mientras conducía a casa esa noche mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Me detuve para revisarlo, hábito operativo, nunca leer mensajes mientras conduzco. Era de Ramón. Hablé con tu enlace en la Policía Nacional, estamos confirmados para ejercicios de entrenamiento conjunto trimestrales a partir del próximo mes, deseando trabajar con tu equipo. También tu hermano volvió ayer, sus grupos están mejorando, tienes buenos instintos de enseñanza. Sonreí y escribí de vuelta, gracias, nos vemos el próximo mes. Luego me senté en mi coche un momento, el motor al ralentí, viendo el tráfico de la tarde fluir, pensé en el club de tiro, en el momento en que todo había cambiado, en la cara de Javier cuando se dio cuenta de quién era yo realmente, en la pregunta del instructor que había atravesado el velo, usted no servirá por casualidad en alguna unidad táctica, ¿verdad? Había pasado 22 años manteniendo una ficción cuidadosa, protegiendo a mi familia a través de la invisibilidad, manteniendo mis vidas profesional y personal rígidamente separadas, y en 5 segundos, el tiempo que tomó disparar tiros precisos. Esa separación se había derrumbado, pero en lugar del desastre que siempre había temido vagamente, hubo comprensión, disculpa, crecimiento. Mi familia había tropezado, sí, pero estaban intentando, realmente intentando verme como era en realidad en lugar de como habían asumido que debía ser. Volví al tráfico dirigiéndome a casa. Mi teléfono vibró de nuevo. Mi subinspector Miguel, jefa, el informe post-acción del lunes está listo para su revisión, también el horario de entrenamiento de la próxima semana necesita aprobación. Envíalos, respondí en el siguiente semáforo, los revisaré esta noche. Esta era mi vida, operaciones tácticas y cenas familiares, órdenes de alto riesgo y llamadas telefónicas dominicales, el peso del mando y la simple necesidad humana de ser vista y entendida por la gente que amabas. Durante 22 años había mantenido estos mundos separados, ahora comenzaban a intersectarse y era más desordenado y más complicado y de alguna manera más honesto que la división limpia que había mantenido. Pensé en lo que le había dicho a Adrián en la cena, a veces es más fácil dejar que la gente crea lo que quiere creer que corregirlos.
Había sido más fácil, pero más fácil no era lo mismo que mejor, más fácil no era lo mismo que honesto, más fácil no era lo mismo que saludable. La verdad se había revelado en un club de tiro, frente a testigos en un momento que no había planeado completamente pero que tampoco había prevenido del todo. Alguna parte operativa de mí había sabido lo que pasaría cuando hiciera esos disparos. Había sabido que la precisión de ese calibre no podía explicarse, había sabido que la ficción se desmoronaría, y lo hice de todos modos porque estaba cansada, cansada de ser pequeña, cansada de ser invisible, cansada de mantener una versión de mí misma que servía propósitos de seguridad pero sacrificaba la conexión honesta. El costo de esa honestidad todavía se estaba calculando, revisiones de seguridad operativa, conversaciones cuidadosas sobre qué información podía compartirse, ajustes a cómo me movía por el mundo ahora que mi familia sabía la verdad, pero el beneficio eran cenas de domingo donde no tenía que fingir, llamadas telefónicas donde mi madre hacía preguntas reales, mensajes de texto de mi hermano que decían orgulloso de ti, y lo decían basándose en conocimiento real en lugar de suposiciones. Entré en el aparcamiento de mi edificio, cogí mi bolsa y me dirigí adentro. El plan operativo para el entrenamiento de la próxima semana estaba esperando en mi correo, el informe post-acción de la orden del lunes necesitaba mi firma. El trabajo interminable del mando continuaba, pero ahora cuando me sentaba a revisar documentos tácticos y aprobar horarios de entrenamiento podía escuchar la voz de mi sobrino. Eso no es justo para ti. Tenía razón. No había sido justo y estaba trabajando en eso ahora. Mi teléfono sonó. Javier. Hola, contestó pregunta rápida, estoy en el campo de tiro de nuevo y estoy teniendo problemas con mi seguimiento. Ramón dice que mi agarre se suelta demasiado pronto, ¿algún consejo? Sonreí, acerqué una silla y comencé a explicar la mecánica adecuada del agarre, la enseñanza profesional que había sido demasiado reservada para compartir antes. Hablamos durante 20 minutos, él haciendo preguntas, yo respondiendo con la paciencia de alguien que había enseñado a cientos de reclutas durante 2 décadas. Gracias, hermana, dijo cuando terminamos, de verdad, esto ayuda mucho. Cuando quieras, dije, diciéndolo en serio. Nos vemos el domingo. Nos vemos el domingo. Colgué y volví a mi trabajo, pero algo se sentía más ligero ahora, el peso todavía estaba allí, el mando siempre llevaba peso, pero estaba distribuido de manera diferente, compartido en pequeñas formas con personas que estaban aprendiendo a entender. 22 años de silencio rotos por 5 disparos en 2 segundos, a veces la verdad se revelaba en los momentos más inesperados. A veces la ficción que habías mantenido cuidadosamente colapsaba bajo el peso de la memoria muscular y la excelencia profesional. A veces tu hermano te llevaba a un club de tiro para enseñarte lo básico y le mostrabas quién habías sido todo el tiempo. Y a veces, solo a veces, eso era exactamente lo que necesitaba suceder. Las invitaciones a las cenas familiares continuaron, las llamadas telefónicas se volvieron más frecuentes, mi madre presumía con sus amigas ahora no sobre lo que había asumido sino sobre lo que había aprendido. Lucía dejó de ofrecer orientación laboral y comenzó a preguntar sobre principios de gestión de crisis que podía aplicar a su trabajo voluntario, y Javier siguió practicando en el campo, su grupo cerrándose lentamente, su confianza creciendo. Cada pocas semanas me enviaba una foto de su objetivo, orgulloso de su progreso, y yo respondía con comentarios específicos, aliento, la corrección ocasional, el tipo de mentoría que había estado reteniendo durante años disponible ahora que la honestidad había reemplazado a la ficción. No era perfecto, pero era real, y lo real, había aprendido, valía el costo de la revelación. Me llamo Elena Vega, soy inspectora jefa del GEO. He estado haciendo este trabajo durante 22 años, soy muy buena en ello y mi familia finalmente sabe quién soy. Eso era suficiente.